Hola a todos, un saludo y bienvenidos nuevamente al Espacio Bets. Pues que como lo he dicho en otras ocasiones, pues bueno, es un espacio que he creado para hablar sobre temas de salud, pero visto desde un punto de vista como un poquito más práctico, un poquito más, como más aplicable a nuestra vida en el día a día. Y la idea de esto es que yo creo que no nos hemos dado cuenta que hemos idealizado a la salud como tal. Y cuando hablamos de un ideal estamos hablando de algo que está muy lejos de nosotros. Entonces creemos que tenemos que hacer muchas cosas, que tenemos que buscar cosas afuera de nosotros para lograr estar sanos. Y yo creo que hemos olvidado el valor de poder crear nuestra salud desde nuestro interior. Así que esa es la idea de este espacio. Y pues bueno, vamos a ir directamente a los puntos para no dar mucha vuelta. La semana pasada estuve platicando sobre el tema de la preocupación y del presente. Y pues bueno, para recapitular de una forma muy rápida, si no han visto el video de la semana pasada, está en mi red de Facebook. Y ya mañana va a estar también en el canal de Instagram y en el canal de YouTube. Me pueden encontrar ahí como Dr. Omar Morales, así bien original, pero ahí no hay pierde. Entonces, para que puedan darle un poquito de seguimiento, pero voy a recapitular un poco sobre lo que hablé la semana pasada. Habla que la verdadera razón por la que las personas consultan a un médico es realmente la preocupación. Como la enfermedad es dolorosa o es incómoda, entonces llama nuestra atención, y después de que llama nuestra atención, entonces nosotros empezamos a generar la preocupación, y ahí es donde empezamos a generar como algunas historias que nos llevan al final al sufrimiento. Entonces el tema de hoy se llama los deberías y la aceptación, y esto tiene mucho que ver con precisamente lo que hablaba la semana pasada. Entonces vamos a ver que tenemos varios caminos, pero yo voy a explicar ahora dos de qué hacer, de qué es lo que sucede desde que estamos enfermos. Cuando yo hablo de enfermedad, pues obviamente lo estoy enfocando aquí en la salud, pero podemos hablar también de cualquier situación de nuestra vida, pues que se siente incómoda o que no nos guste, que sea doloroso. Pues por lo general vamos tomando como los mismos caminos. Así que cuando tenemos una enfermedad y como es incómoda y como es dolorosa, entonces empezamos a catalogarla como algo negativo. Y aquí voy a hacer una pequeña anotación en donde, pues inmediatamente cuando creo algo negativo, estoy creando su opuesto, lo positivo, porque necesito algo para compararlo. Porque si digo es negativo, tengo que decir comparado con qué. Entonces cierro la anotación y continúo. Está la enfermedad, de la enfermedad la veo como negativa porque es incómoda, y ahí sale esto yo no lo quiero porque es algo negativo. Como es algo que yo no lo quiero, entonces ahí después de eso aparecen los famosos deberías. Estos deberías, yo los he llamado como los grandes contadores de historias, porque ese debería nos empieza a contar muchas historias, y en esa historia aparece el drama, y cuando hay drama aparece también el sufrimiento. El sufrimiento y la paz no pueden coexistir, es decir, no pueden estar al mismo tiempo, y es por eso que cuando nos enfermamos muchas veces perdemos la paz y estamos en sufrimiento por todas esas historias. ¿De dónde viene este sufrimiento o este drama? Como hay un debería, hay una psicóloga que se llama Karen Horney, que ha creado o ha hablado sobre una teoría que se llama la tiranía de los deberías. Y esta teoría nos dice, y lo voy a explicar de esta manera, que se crean automáticamente dos versiones. Está mi versión ideal, y está la versión real. La versión ideal entonces vendría siendo como esta persona o este ente que todo lo puede, que estaría bien, que lo estaría haciendo mejor. Y por otro lado está la persona que, pues el yo real, el que está viviendo el dolor, el que a través de estas historias entonces está generando el sufrimiento y lo está experimentando también. Esta persona, este yo real, es el que viene y tiene como el no he podido lograr, tener, alcanzar o mantener. En este caso vamos a hablar de la salud, y tiene mucho que ver con lo que decía al principio de que solemos idealizar a la salud en lugar de verlo como nuestro estándar, como nuestra base. Estar saludable debería ser algo muy natural y debería ser algo muy sencillo. Pero como empezamos con esta negatividad o esta interpretación negativa de la enfermedad, entonces creamos estas dos versiones. Bien, entonces como existe una versión ideal y una versión real, aquí aparece entonces una rivalidad. Y cuando hay una rivalidad, hay una competencia, y cuando hay una competencia, por lo general, tiene que haber un ganador.
Entonces, imagínate, quizá en algún momento has hecho algún deporte y has estado en competencias. Imagínate que todo el tiempo quedas en segundo lugar. Oh, y esto es algo, va a ser algo muy, muy frustrante. Sin embargo, cuando estamos compitiendo con alguien más, sabemos que hay personas que son más grandes, que son más fuertes, que son más rápidas, que son más habilidosas y pues es algo como, bien, puede ser que no pasa nada, que quedemos en segundo lugar y aún así es como un poquito frustrante. Ahora, ¿qué pasa? En esta competencia de lo que estoy hablando ahora está mi yo ideal y el yo real sigue siendo yo. Entonces la competencia es de mi yo real con el yo ideal que no existe, al menos no en este momento. Y entonces voy a estar viviendo una vida de segundo por esa competencia y estoy perdiendo todo el tiempo contra mí. Entonces imagina, la pregunta aquí es, ¿quién más que tú o quién más que cada uno de nosotros es más experto en nuestra propia vida? Creo que es que no es posible y es por eso que esto genera aún más frustración. En esta frustración aparecen muchas historias más y como aparecen más historias aparece nuevamente el sufrimiento. Entonces es por esto que cada vez que nos enfermamos empezamos a transitar la enfermedad como algo aparte de dolor, incómodo, negativo y empezamos a sufrir. Por eso muchas veces lo he dicho que muchas veces sufrimos más de lo que el cuerpo realmente duele. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para compartirles también que el próximo martes 31 de marzo voy a estar dando una conferencia. Por el momento tiene el nombre de cómo ir de la enfermedad a la paz, pero ya quizá el nombre vaya a cambiar, pero hablo precisamente cómo voy a estar hablando sobre cómo es que nosotros vamos creando el sufrimiento y qué poder hacer al respecto. Entonces va a ser el martes 31 en la Plaza Blue Plaza en San Cristóbal. A las 7 de la noche, la entrada es gratuita, lo único que van a tener que hacer es confirmar su asistencia y ya en mis redes estaré posteando en dónde es que se debe hacer la reservación, porque no es directamente conmigo, sino en la plaza. Aprovecharé también ese día para lanzar la segunda edición de mi libro, El arte de estar sanos, que lo que tiene de diferente con la primera versión es que tiene comentarios de diferentes personas, la mayoría de ellos médicos de diferentes partes del mundo que han leído ya el libro y que me han comentado cómo su vida ha cambiado o su práctica médica ha cambiado desde que lo han leído. Entonces ahí lo voy a practicar, lo voy a comentar un poquito y ahí va a estar disponible también. Bien, entonces cierro este paréntesis y ahora sí seguimos con lo mismo. Recapitulo muy veloz. Tenemos la enfermedad, lo vemos como algo negativo, generamos los deberías, los grandes contadores de historias y a partir de ahí generamos el sufrimiento. Entonces, ese es un proceso o un camino que tomar. El otro camino que podríamos tomar, podríamos pensar que sería el verlo como algo positivo. Sin embargo, si lo veo como algo positivo, automáticamente estoy creando también lo negativo. Entonces tampoco conviene mucho y aquí valdría mucho la pena decir que si la vemos la enfermedad como algo positivo, lo más seguro es que debajo, inconscientemente, hay un tema de manipulación. Precisamente porque cuando estamos enfermos recibimos más atenciones, recibimos cuidados, nos demuestran amor y entonces la usamos muchas veces para manipular. Entonces tampoco nos vayamos al otro extremo, sino que nos vamos a quedar en el camino del centro, que es decir, en un camino neutral donde vamos a estar en una posición únicamente como observadores. Como estamos en el camino del centro, en esta posición neutra, lo que vamos a hacer es simplemente evitar los juicios, es decir, no existe ni negativo ni positivo, simplemente es lo que es, hay lo que hay. Y entonces cuando eso sucede, cuando ya no hay juicios, entonces viene muy fácil el tema de la aceptación, y la aceptación es cuando le quito todos los deberías, cuando le quito los hubieras, es decir, restamos la historia que estamos agregando a la enfermedad. Cuando estamos ya en aceptación, cuando decimos, bueno, esto es lo que hay, y entonces nos enfocamos más en lo objetivo, en el dolor como tal, que nos está haciendo la indicación. Te recomiendo que mires el video de la semana pasada. Entonces ya nos podemos enfocar en lo objetivo. Cuando nos enfocamos en lo objetivo, en ese trayecto de la aceptación y enfocarnos en lo objetivo, entonces empezamos a vivir el perdón. Y cuando hablo del perdón, no quiere decir de perdonar a alguien más, sino perdonar la interpretación o la etiqueta que yo le había puesto a la enfermedad como negativa, que es la que me está haciendo llevar todo este proceso que he mencionado anteriormente, que nos lleva a sufrir. Entonces, cuando perdonamos la interpretación, automáticamente ese peso que hemos estado cargando encima de la enfermedad, automáticamente empieza a bajar y pues bueno, ya se siente como mucho más ligero el hecho de estar enfermo. ¿Está la incomodidad y el dolor? Sí,
pero ya no está el sufrimiento, entonces aprendemos de esa manera a transitar una enfermedad en paz. Bien, cuando ya vivimos la aceptación y estamos viviendo un poquito del perdón, entonces eso quiere decir que empezamos a bajar las resistencias. ¿Qué quiere decir esto? Como vemos, antes mirábamos a la enfermedad como negativa y estaba en mi vida, quiere decir que lo podríamos ver como un ataque o como algo contra mí, que está atentando contra mí, y eso quiere decir que yo voy a estar a la defensiva. Cuando yo agarro este camino que estoy mencionando ahora de la aceptación, del camino neutro, esas resistencias empiezan a caer, es decir, como que yo estuviera en guardia y en este momento pues ya bajo las manos, y cuando hago eso, detrás de las resistencias, por lo general está la creencia que me hizo etiquetar a la enfermedad como negativo. Así que la idea de estos videos es que yo quisiera que de alguna manera te hiciera sentir un poquito, aunque sea incómodo, porque detrás de la incomodidad está la resistencia y detrás de la resistencia está la creencia. Y esta creencia es la que podemos cambiar para quitarle la etiqueta de negativo y empezar a vivir un camino distinto. Bien, cuando entonces eliminamos estas resistencias, es decir, yo ya no estoy peleando contra nada ni nadie, entonces aparece en mí lo que es la humildad, es decir, ya no tengo que defenderme contra nadie, estoy en una posición humilde. Esto también son los pasos para transformar nuestra mente que menciono en la primera parte de mi libro. Y después de la humildad, entonces yo soy un poquito más receptivo. Y ahí entonces va a aparecer lo que es la creatividad. Entonces, para recapitular, muy sencillo y a ir dándole un poquito de forma a este tema, de la enfermedad podemos tomar dos caminos: el camino que hemos tomado, que estamos habituados a tomar, el camino de verlo como negativo hasta crear sufrimientos a partir de las historias de los deberías, y el otro camino es quedarnos en un camino neutro, donde no hay juicios, vivimos la aceptación, experimentamos el perdón, la humildad, la receptividad y la creatividad. Bien, como a mí me encanta realmente ser un poquito muy práctico y llevar esto al día a día. Recuérdense que la información sin acción simplemente es una acumulación que no genera ningún cambio. Y si ya estamos transitando por este camino neutral de la aceptación, de la humildad, de la creatividad, entonces hay que aprovechar a generar algún cambio. Ahora aquí quiero hacer una anotación sobre la importancia que tiene el lenguaje, las palabras como tal, porque a través de las palabras es como nosotros vamos construyendo nuestra vida. Así que cuando pensamos en nuestro pasado, lo pensamos en palabras, es que no hay otra forma. Cuando imaginamos nuestra vida para el futuro, también estamos pensándolo en palabras. Así que vamos a utilizar el poder que tiene el lenguaje y vamos a empezar a hacer dos pasos muy sencillos para empezar a transformar esto. La primera es, cuando estemos enfermos y nos hallemos creándonos historias. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, que yo me hubiera empezado a sentir un poquito mal de la garganta hoy, y yo me empezara a contar la historia, aparte de la incomodidad, de la carraspera, de la picazón, del dolor, etc. Podría haber empezado a pensar, a crear esa historia: yo no debería de estar enfermo, yo debería estar sano porque hoy tengo un video en vivo y no voy a poder hablar bien y me voy a sentir mal. Toda esa historia me genera el sufrimiento. Bien, entonces, en lugar de decir yo debería estar enfermo, vamos a cambiar el debería por el podría. Y entonces vamos a decir yo podría estar enfermo. Solo el cambiar esta palabra realmente va a ser un cambio muy grande, porque el podría realmente ya nos mueve. El debería es como un mandato y es como una lamentación de algo que no está sucediendo. Pero el podría me mueve. Entonces ese es el primer paso, cambiar el debería por el podría. Y después viene la siguiente pregunta, que es el segundo paso: ¿qué puedo hacer hoy para empezar a cambiar? Entonces la idea es esto: empezar a quitarle los deberías, empezar a quitar el drama. He conocido a personas que de verdad les encanta vivir en el drama. Posiblemente hay un tema también ahí de manipulación y de culpa, que podríamos hablar en otro video más adelante. Y pues bien, esa es la idea de este video, de que podamos empezar a restarle peso a través de las historias que nos estamos contando, eliminar esas historias, es decir, cada vez que me enfermo, ¿qué historia me estoy contando? Y verificar si es cierto. Quitar el debería por el podría y decir qué puedo hacer a partir de hoy. Así que ya muy pronto, con eso doy caso, voy a dar caso ya, caso concluido no, ¿verdad? Vamos a dar el tema por concluido. Y ya muy pronto, en estos días, voy a estar subiendo también un video sobre mi postura o sobre mi punto de vista acerca del coronavirus.
que yo creo que es algo muy importante. Hay mucha información ya en las redes, sin embargo lo voy a tratar de hacer un acercamiento lo más aplicable a nuestra vida, para ver también qué hay dentro de nosotros, qué estamos viviendo dentro de nosotros, aparte de el pánico que se está viviendo afuera. Así que ahora simplemente voy a ver si hay alguna pregunta o algún comentario para poderlo responder, y si no, pues ya vamos a dar por terminado este. Muchos saludos, muchas gracias. Muchos saludos. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Aprovecho de verdad a darles las gracias. Yo creo que a partir de la gratitud se pueden hacer grandes cosas. Buenas noches, Colombia, me imagino que será. Cardiología Internacional, muchas gracias. Saludos a todos, muchas gracias. Muy bien, un trabajo, bendiciones, muchísimas gracias, bendiciones también. Muchas gracias, muchas manitas arriba, un saludo. Perfecto. Muchas gracias, interesante la manipulación y la culpa. Silvina, sí, Silvina nos escucha en Argentina. Más adelante pues vamos a hablar también sobre este tema de la manipulación y la culpa. Y pues bueno, termino de darles las gracias a través yo creo que desde la gratitud empezamos a vivir en la abundancia. La abundancia y la prosperidad también es otro tema que tiene mucho que ver con la salud, que lo voy a estar programando para unas siguientes ocasiones. Así que, como han podido ver, si han sido un poquito observadores, se van a dar cuenta que los temas o los títulos de estos videos tienen mucho que ver con un problema y su antídoto. Es decir, la semana pasada hablé sobre la preocupación, y su antídoto, o al menos que yo he encontrado, es estar presente. Jessy, saludos a México, muchas gracias. El tema de hoy es los deberías y la aceptación, que es su antídoto, y la próxima semana voy a hablar sobre la prisa y la calma. Obviamente la prisa va a ser el problema, y la calma va a ser cómo llegar a la calma, que va a ser el antídoto alrededor de la enfermedad. Así que nos veremos la próxima semana. Si tienen algún comentario, alguna duda que quede al respecto, por favor háganmela llegar. Y a mí me encanta de verdad compartir con las personas que están interesadas en el tema, en cambiar su salud desde su interior. Y así que, pues bueno, con esto me despido. Nos veremos la próxima semana, y mañana ya va a estar disponible, queda 24 horas disponible este video si lo quieren volver a ver, y si no, ya lo voy a subir en el video, en el canal de Instagram, en el canal de YouTube y en mi red de Facebook, que es Dr. Omar Morales, My Health Coach. Así que con esto me despido. Un fuerte abrazo para todos, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.